Aló, muy buen día, buen día con todos, ¿cómo se encuentran? Aló, Hola Juan Carlos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, buenos días. hola, ¿cómo Buenos están? días. Hoy no veo, no los estoy viendo. Hola, Juan Andan, Carlos. hola, ¿qué más, Juan? ¿Cómo estás? Por ahí está Emir, genial. Por ahí anda Yosenka, Estefanía. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Peínense, eso sí, toca peinarse a veces. Daniel, como quien madrugan a las 11. Bueno, listo chicos, entonces hoy vamos a comenzar con la clase hablando un poco de lo que son las generalidades del análisis matricial, teniendo en cuenta pues de que lo que hemos visto en análisis estructural 1, lo que ustedes vieron de pronto con algunos conmigo, algunos que vieron con Miguel Andrés, todo va concatenado y resulta en cada vez métodos más, digamos, rigurosos o extensiones un poco más completas de métodos para analizar estructuras. ¿Listo? Entonces, yo les había puesto un documento que va a ser, es tomado del documento que les había dicho que es necesario, obligatorio, de carácter urgente que consigan, de este libro de análisis matricial o de análisis estructural como tal, y que no sé cómo les fue, ya lo consiguieron, ya lo tienen por ahí, ¿sí? Ya lo consiguieron. Levante la mano quien no ha conseguido el libro, quien no ha conseguido el libro en la aplicación, porque no aparecen todos. Juan Sandoval, solo Juan Sandoval entonces. Juan Sandoval, pero en la aplicación. Iván, me interesa que todo el mundo sabe levantar la mano en Zoom, porque eso también necesito que sepan por si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues a veces no alcanzo a ver todos en la misma pantalla y si hacen así, puede ser que están en la pantalla 2 y no los puedo ver, ¿no? Entonces, bueno, entonces pilas, Juan, no te olvides, y Iván, y por ahí yo diré que Juan Zumba también. Y es requisito que tengan el libro, no se olviden de eso. ¿Listo? Digital, por internet, comprado por internet, como sea. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a arrancar. Juan Eh, Carlos, dime, no sé quién. ¿sabes cómo bajar la mano? Así mismo como la subiste. Sí, Ahí te, no se me baja, pero ya voy a ver. ya, te ayudé. ¿Listo? Pero ahí, así mismo como subiste la mano, la puedes bajar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Digamos que dentro del sistema estructural o de los sistemas estructurales, nosotros entendemos, y eso debemos diferenciar muy bien, que una cosa es análisis estructural y otra cosa es diseño estructural, ¿sí? Lo hablamos conmigo en clase, yo les explicaba dónde termina y dónde empieza el uno y el otro, porque en este caso, el enfoque que vamos a tener durante el curso va a ser calcular en función de unas cargas dadas cuáles son las fuerzas internas que sienten los elementos, ¿sí? Y que esas fuerzas posterior en un curso de diseño estructural las van a usar para el diseño, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a diseñar, vamos a llegar solamente hasta la estimación de las fuerzas internas, ¿listo? Entonces yo les había puesto una pequeña actividad de hacer un resumen, o mejor dicho, revisar lo que ustedes vieron en análisis estructural 1 y, y del método que nosotros usábamos para calcular deformaciones de elementos de viga, me definan o me expliquen qué es un coeficiente de flexibilidad a grandes rasgos y cómo se calcula. Entonces, ¿quién quiere empezar a ganar las participaciones del curso? Yo, Juan Carlos. Dale, Doménica, arranca entonces tú.
A ver, con el material que se pudo estudiar en análisis, se puede definir el coeficiente de flexibilidad como el desplazamiento del punto de aplicación de la carga P en la dirección de dicha carga cuando actúa una carga unidad en un punto. Dicho coeficiente se lo puede expresar como, en la clase lo vimos como FIJ, en donde I significa el punto de medición de la deformación y J el punto de aplicación de la carga unitaria. Entonces, Perfecto. Ajá. para el Sí. cálculo de este coeficiente por el método de deformaciones consistentes, se deben seguir los siguientes pasos. Primero se calculaba el grado de indeterminación de la estructura y el grado de indeterminación será igual al número de redundantes de esta estructura. Luego se construye una estructura primaria y es la misma estructura en cuestión de geometría y materiales que la estructura real. Luego se va a calcular cuánto se deforme la estructura primaria al aplicarle las cargas reales y luego se dibujarán sistemas secundarios para el cálculo de los coeficientes de flexibilidad. Para cada sistema secundario se va a aplicar una carga unitaria en la dirección de la reacción. Estos sistemas pueden ser resueltos por cualquier método que ya habíamos aprendido. Después de obtener estos coeficientes se aplica compatibilidad en la deformación y para ello se realiza la sumatoria de las deformaciones en un punto de los sistemas individuales igualado a la deformación del sistema, que sería cero si no existe ningún asentamiento. Por último, se calculan las reacciones faltantes y dibujaríamos el diagrama de cortante y momento. Genial. Ahí, en esa parte que acabas de describir, describiste todo el proceso para calcular, ¿no? Yo realmente solamente les pedía es cómo se calculaban los coeficientes de flexibilidad, pero está muy bien. Muchas gracias, Domenico. Lo que quería que entiendan es a qué se refiere el coeficiente de flexibilidad, y lo dijiste al inicio, ¿no? Entonces, ¿quién quiere especificar un poco mejor, más solamente ese concepto del coeficiente de flexibilidad? A ver, o lo hacemos a democracia. Yo escojo y ustedes responden. Entonces me va a tocar sacar la ruleta de los nombres, no sean así. No sean así, en serio. No tengo preparada la ruleta de nombres. A ver, otro que aporte ahí, no sean así. Bueno, conste que esto era preparación, ¿ya? Entonces no tengo la ruleta, así que voy a decir las personas. Entonces, como los que se muestran en pantalla generalmente son los que han hecho trabajo. Entonces vamos a ver mi amiga, o ya, bueno, ya participó un hombre, entonces mi amigo Marco. Marco, creo yo. Vamos a ver qué tiene para aportarnos hoy. Cuéntanos tu preparación, Marco. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues lo que está sobre el coeficiente de flexibilidad. ¿Sí? No estoy escuchando, no sé si estás hablando porque no te escucho. Cuéntame. Marco. Y alguien por ahí dice Polo, ¿no? Marco no presenta. No presenta, mi amigo Marco. ¿Cómo así, pues? A ver. Otro entonces. Doménica ya participó. Mi amigo Pablito. Pablito Palacios. Ya. Sobre el coeficiente de flexibilidad, el factor de flexibilidad. El coeficiente de flexibilidad. ¿Qué es en análisis estructural 1 y cómo se calcula?
de lo que me acuerdo, sirve para poder calcular deformaciones. Espérame. De lo que preparaste para la clase. Sí. Ya. Sirve para calcular deformaciones en estructuras, puede ser en muchos tipos de estructuras. Y creo que la definición es de el 1 sobre radio de curvatura y ahí podemos ver el coeficiente de flexibilidad. Gracias, Pablito. No has preparado. A ver, veamos. Siguiente. Juan Sandoval. Amigo Juan Sandoval. Sí, tengo que decirte sobre lo del coeficiente de flexibilidad, ¿verdad? Sí. La verdad no estuve preparado, Juan Carlos. Ya, Juan Sandoval. Ya le voy a dar yo. Ya le digo yo, ¿no? Ya, a ver, ¿quién dice yo? Yo, Carlos Paz. Carlitos, cuéntanos. Ahora, lo que habíamos visto en análisis, los coeficientes de flexibilidad se encuentran al aplicar una carga unitaria y al observar, digamos, la deflexión a partir de esta carga unitaria en distintos puntos. Entonces, para calcular eso, tenemos que resolver los distintos diagramas de fuerzas, o sea, hacemos equilibrio, y con eso sacamos diferentes ecuaciones en donde tenemos las fuerzas y con eso tenemos que hacer un sistema de ecuaciones en donde resolvemos, digamos, cada fuerza, resolvemos cada coeficiente. Eso. A partir de el sistema de ecuaciones. Ya. Carlos Proaño. Paz. Carlos Paz Proaño, sí. Listo, Carlos. A ver, ¿alguien que le quiera complementar esa Yo, parte? profe, pero, o sea, no sé si estoy del todo bien, pero bueno, o sea, yo de lo que me acuerdo era que primero en una estructura seleccionamos las redundantes, entonces después tenemos que hacer con igual número de, o sea, con el número de las redundantes, tenemos que hacer sistemas secundarios, o sea, igual número de sistemas secundarios que redundantes. Ya, verás, Iván, te voy a interrumpir más que todo porque la pregunta es acerca de cómo se calculaban los F y J que dijo Doménica. ¿Cómo Los es de F y J, como, o sea, tenemos, por ejemplo, digamos que solo tenemos un sistema secundario, colocamos una carga unitaria y podemos calcular mediante cualquier método, como área momento, o viga conjugada, o los métodos de energía. Ajá. Ya, genial. Y así, Bueno, a ver. así sacamos de eso y luego ya tenemos que hacer el sistema de ecuaciones, como dijo Carlos Paz. Ya, el sistema de ecuaciones. Bueno. Listo, entonces. No se olviden de hacer las preparaciones, chicos. ¿Listo? Denme un segundo que alguien está que entra y sale, Marco. No sé, que de pronto tiene algún problema de internet. Marco, ¿ya entraste? Creo que tiene problemas de internet, Marco. Bueno, entonces, vamos a arrancar hablando un poco, retroalimentando de dónde surge lo que sería el análisis estructural, más que todo el análisis matricial, ¿sí? Y como tal, el método de rigidez de lo que son las estructuras, ¿listo? Entonces, esta consulta que les mandé a revisar, porque eso lo vimos en clase, y prácticamente la idea era para facilitar lo que vamos a explicar ahorita acerca de los coeficientes de flexibilidad y cómo se relacionan con el análisis matricial. ¿Listo? Entonces, no sé si ahorita están viendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ya. Listo. Entonces, ¿cómo parte o cómo surge? ¿Sí? Entonces, siempre uno debería arrancar sabiendo de dónde
vino para saber a dónde va el futuro del análisis matricial, por lo tanto. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero haciendo una pequeña reseña, ¿sí? En donde vamos a decir que en el capítulo 1 vamos a hablar de la reseña histórica del análisis, en concreto del análisis matricial. ¿Listo? Entonces, hay que reconocer que el análisis como tal, que nosotros conocemos, no es nuevo. Sin embargo, las últimas metodologías, que es el análisis matricial como tal, esa parte no es tampoco tan vieja, ¿sí? Seguramente su papá, mi papá, nuestros abuelos estuvieron cuando se crearon. Así que hay mucho todavía que se puede mejorar y hay mucho que se puede extender a otras aplicaciones. ¿Listo? Entonces, lo primero es decir que en 1945, más o menos entre el 45 y 1955, ¿sí? En esas épocas empezaron a salir artículos acerca de lo que serían los primeros estudios ¿sí? Acerca del concepto de flexibilidad y la relación que tendrían con la rigidez. ¿Listo? Entonces, más o menos en esa época empiezan los investigadores y más que todo los ingenieros especialistas en la parte estructural a definir estos conceptos de flexibilidad y rigidez. ¿Listo? Recuerden que flexibilidad, nosotros hablamos de flexibilidad y es más, el método que hicimos de deformaciones consistentes se basa en el concepto de flexibilidad, en donde nosotros aplicábamos una carga que conocíamos, o sea, la carga unitaria, ¿sí? Y con esa carga unitaria nosotros medíamos cuál es el desplazamiento o la deformación que producía esa carga en mi estructura en un punto, ¿sí? Eso era la consulta, no era más. Prácticamente algo que dijo Doménica en su presentación. Entonces, el concepto de coeficiente de flexibilidad, ¿sí? El coeficiente de flexibilidad es la deformación que se produce en un punto de la estructura, ¿sí? Por aplicar una carga unitaria en algún punto de la estructura. ¿Listo? Eso es un coeficiente de flexibilidad. Y a ustedes les comentaba y les decía, estos son los coeficientes F y J, ¿sí? En donde la I es el punto de aplicación de la carga, ¿sí o no? Donde pusimos la carga unitaria. Y la J representaba el punto en donde yo estoy midiendo el desplazamiento que se genera por esa carga unitaria. Punto. ¿Listo? Entonces recuerdan, eso era lo que tenían que decirme, compañeros, no era nada más grave. ¿Ven? Entonces, este coeficiente de flexibilidad o ese concepto de flexibilidad empieza a surgir dentro de lo que es el estudio del análisis estructural más o menos en esa época. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucedió? Nosotros estamos aquí puros ingenieros civiles. Ya en esta materia somos puros ingenieros civiles. ¿Sí? Sin embargo, el concepto de análisis estructural no es solamente de nosotros. Nosotros hacemos una aplicación para edificaciones, puentes, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Pero el análisis estructural, en sus avances principales, surge por la necesidad de hacer aviones, ¿sí? Entonces, en esa época, ¿sí? Era urgente, en esa época, ¿sí? Crear métodos
más eficientes y sobre todo, y rápidos para hacer el análisis en tiempo real de elementos estructurales dentro de un avión, por ejemplo. ¿Listo? En donde el avión tiene fuerzas que son variables y varían rápidamente en función del viento. ¿Listo? Entonces, de ahí surge toda esta parte de los análisis matriciales. ¿Listo? Ahora, en esa parte, el problema es que los aviones, si ustedes se fijan, pues no es como una columna y una viguita y hecho un pórtico, que es lo sencillo que tenemos nosotros, ¿sí o no? Como ingenieros civiles. Los aviones tienen dentro un armazón que son armaduras, tipo armaduras, donde están las láminas de un acero súper delgado, porque necesitan ser livianos, etcétera, ¿sí? Que son estructuras, ¿sí? Complejas. Entonces, era urgente para esos años crear métodos eficientes y rápidos. Y de plano aquí yo voy a, discúlpenme ahí, me estaba olvidando de otra palabra que es súper importante, que era y exactos, ¿sí? Para analizar estructuras más complejas. ¿Sí? Eso era una necesidad. ¿Listo? Entonces, sucede que en esa época, ustedes de pronto ya nacieron en la época en donde seguramente ya habían computadores. Es más, hasta yo nací en la época en donde ya habían pequeños computadores ya, pues, digamos, no pequeños, eran gigantes, ¿no? El primer computador eran como 2 cuartos, así de grande, ¿no? Y entonces, este hecho es de que más o menos en esa época surgen los computadores y con el surgimiento o con la aparición de los computadores, ¿sí? Que tenían la capacidad de analizar matrices, pues también nace la herramienta más poderosa del ingeniero. ¿Listo? Entonces, se unieron el hambre y la necesidad. Nosotros, teniendo hambre de poder calcular más rápido, porque aunque ustedes no lo crean, en análisis estructural, fíjense las viguitas, cuánto ustedes se demoraban haciendo a mano y era una sola viga o un solo pórtico en 2 dimensiones. Imagínense analizar la casa donde usted vive, que es en 3 dimensiones, ¿sí? Por medio de esos métodos. Y hacerlo a mano, porque no habían computadores, ¿sí? Entonces, nosotros en análisis estructural realmente nos hemos saltado unos métodos que ocurrieron después, que son métodos aproximados para el cálculo de estructuras. Y los vamos a ver al final, ¿sí? Para que tengan nociones de cómo era y para que tengan nociones de ver cómo SAP debería dar resultados. ¿Listo? Pero entonces, cuando yo hablo de que aparece esta herramienta, la más poderosa del ingeniero, yo quiero poner también un subrayado. Más que todo, porque así como es poderosa, cuando le meto los datos bien, es bien poderosa para dar resultados rápido y mal, ¿sí? Si yo no sé manejarla. ¿Listo? Entonces, siempre tengan en cuenta de que a veces existen, y ustedes se van a topar, que cuando salgan de ingenieros,
hay muchos ingenieros que saben ingeniería por SAP, que todo el mundo ya aquí ha topado SAP seguramente, ¿sí o no? Y solamente cogen y hacen eso y le dan clic a SAP y SAP bota un resultado, ¿sí? Hay que tener algo de criterio en esa parte. Entonces, aquí esa herramienta poderosa tiene sus dos connotaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos concretamente de los métodos matriciales, entonces los métodos matriciales ¿sí? Se presentan en dos versiones. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos los primeros métodos, ¿sí? Los primeros métodos en aparecer fueron los de flexibilidad. ¿Listo? Entonces, métodos matriciales. Ah, perdón, aquí me olvidé de una palabra importante. Antes de que la embarren, pónganle aquí, métodos matriciales, ¿no? Los primeros métodos matriciales fueron los de flexibilidad, ¿sí? Y a raíz de estos, surgen posteriormente los métodos matriciales de rigidez. ¿Listo? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en cómo surgieron, pero digamos que los métodos de flexibilidad fueron el inicio de todo lo que nosotros ahorita conocemos y que tiene instaurado SAP internamente. ¿Listo? Sin embargo, los métodos de flexibilidad tenían un problema y era que eran difícil de programar en computador. ¿Se podían? Sí, pero necesitaban demasiada intervención humana en donde la persona o el ingeniero tenía que asignar demasiados parámetros para poderlos programar. ¿Listo? Entonces, a raíz de eso, ¿sí? En la primera publicación, ¿sí? Turner, Cloud, Martín, para hacerles mención, y Top, crean los métodos matriciales de rigidez, ¿sí? Y publican, aquí, bueno, aquí voy a poner, publican el método de la rigidez, ¿sí? Como una solución al requerimiento del diseño de aviones. Ahora, quiero que resalten este apellido. En la bibliografía, yo les puse, en la bibliografía complementaria, les puse el libro de Cloud y Penzinger, ¿sí? Entonces, ese libro es prácticamente la Biblia como para los cristianos, ¿no? Es la Biblia del análisis estructural, es el origen. De ahí parten todos. Los libros parten de este señor Cloud. ¿Listo? Y es un libro supremamente complejo. Completo. Así que si lo pueden conseguir y si se consiguen y van a ser de pronto estructurales en un futuro y les gusta, ya les gustó esto, les recomiendo ese libro. Consíganlo de alguna forma. ¿Listo? Ahora,
¿Qué ventajas tiene, sí, el método de la rigidez? Como ventajas, tiene su facilidad de programación en computador. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la ventaja. Y a partir de esa ventaja es que dominó. Entonces, SAP, ETABS, Structure, Robot, todo lo que ustedes puedan encontrar que hay en un programa de computador, surge a raíz de Claude y sus compañeros y es el método de la rigidez en pasto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo es correcto? ¿Todo bien? O sea, Juan Carlos, SAP resuelve con estos métodos de rigidez. Solo con el método de rigidez. Ajá. Ok. Es más, nosotros al final del curso ustedes van a hacer un mini SAP pequeñito. ¿Listo? El inicio. De hecho, si yo les cuento la historia de SAP, SAP parte de un curso de análisis estructural de la Universidad de California en Berkeley, en donde el profesor empezó a hacer lo mismo que vamos a hacer nosotros, y cada vez, en cada semestre, le ponían un módulo más, un módulo más, un módulo más, y después ya llegó uno que sí es bien pilas y dijo, profe, vendamos esto, y ya se hicieron ricos, ¿no? Pero de una clase de análisis estructural nace SAP 2000, ¿no? Listo. Entonces, ese es el origen de los métodos matriciales, ¿listo? Ahora, vamos a decir que, como capítulo 2, vamos a hablar del concepto. Juan Carlos, una pregunta de pura curiosidad. ¿Ganaron premio Nobel o algún reconocimiento así grandote por esto? No. Solo les dan premios Nobel a, más que todo, o sea, el premio Nobel, entiendo, a ver, en algún lado escuché, pero no estoy muy seguro, que los Nobel arrancaron como un premio a las ciencias como físicas y químicas, me parece. Pero a investigarlo. En algún lado sí lo escuché, pero ahorita no recuerdo. Pero no hay ningún Nobel por ingeniería estructural, así que lo siento, ¿no? Pero bueno, digamos, es más que todo en química y esas cosas, ¿no? Si le dieron el Nobel de Paz a Santos en Colombia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver. Digamos que una discusión distinta. Bueno, ahora, conceptos generales o concepto general. ¿Listo? Entonces, si vamos a resumir, el análisis matricial, ¿sí? Consiste en reemplazar una estructura real. No sé por qué, pero ahorita, estos días me ha costado un poco escribir, así que disculparán la letra. Una estructura real y más importante, más que real, continua. ¿Listo? Entonces, eso es una estructura. Una estructura no es que la columna es un solo elemento y yo la saco, ¿sí o no? Una columna es un elemento que conforma o está conformada de varias partes que están unidas y que son continuas, ¿sí? Y eso era el problema inicialmente, que los elementos son continuos, ¿sí? Y entonces, en análisis matricial, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esos elementos de la estructura real que son continuos, ¿sí? Por modelos por un modelo matemático, modelo matemático, de elementos finitos, de elementos estructurales
finitos. ¿Listo? Los cuales están expresados matricialmente. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto. Desde el punto de vista del análisis estructural, una columna va a ser un elemento dentro de una matriz, ¿sí? Y no es un elemento continuo que tiene diferentes partes internas, ¿ya? Lo que quiere decir es que entre más elementos tengamos en nuestra estructura, ¿sí? Vamos a tener una aproximación general, más no real o exacta, del comportamiento estructural de una edificación, ¿sí? Eso tiene que entenderse bastante bien, ¿listo? Entonces, si yo en mi modelo estructural matricial digo que la columna es un elemento de 2 metros, ¿sí? Un solo elemento de 2 metros. Ese modelo es una forma de hacer, ¿sí o no? Pero yo puedo decir que esa columna internamente la divido en 3 pedacitos. Y para mi modelo hago que las columnas no sean un solo elemento, sino que sean 3 elementos pegados. Y ese modelo va a ser más aproximado a la realidad, ¿sí? Y si yo cojo y lo divido en más pedazos, va a ser mucho más aproximado. ¿Listo? Entre más pedazos tenga en la estructura, va a ser mucho más aproximado al comportamiento real. ¿Se entiende? Ese concepto es fundamental. ¿Sí? Pero el problema es que entre más pedazos tengo, las matrices van a ser muchísimo más grandes. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que encontrar como ingeniero? Tengo que encontrar un equilibrio en donde el computador no lo vaya a romper por tantos elementos que tenga dividido mi estructura, pero que tampoco la divida en tan pocos pedacitos que realmente no logre captar el comportamiento real estructural. ¿Listo? Y ahí entra uno a jugar con SAP. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora, entre lo siguiente es, haciendo que los elementos de una estructura sean elementos finitos, lo que nosotros logramos, o con esto se logra, ¿sí? Es incrementar la facilidad de converger. Y aproximar el comportamiento. Juan Carlos, Dime. ¿estás escribiendo? Sí. ¿No se ve o qué? No. Ah, ya. Déjame ver. No sé qué pasó. Voy a... Se quedó desconectándose. No sé qué pasa. A ver. ¿Ahí se quitó totalmente? Está hasta los cuales están expresados matricialmente. Sí se ve la pantalla. Ahí. Ahí sí. Sigue igual. Como que se quedó trabada la pantalla. No, pero ahí sí está lo que yo escribí. No sé, ¿Dónde? no sé. Está hasta matricialmente. Ah. A ver, entonces déjeme ver. Ahí. Problemas técnicos. Estos de Apple que siempre la embarran. No, mentira. ¿Listo? Ahí sí. Sí, ahí sí se ve. Debe terminar en original. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. ¿Listo?
Entonces, con esto, ¿qué logramos? Pues se logra incrementar. Uy, aquí, bueno, también me faltó. Incrementar la facilidad de convergencia en los cálculos, ¿sí? Y aproximar el comportamiento de la estructura original. Entre menos elementos, pues SAP se va a demorar mucho menos en calcular. Fácil, ¿sí? Pero perdemos aproximación. Entre más elementos, SAP se demora más en calcular, pero se ajusta más a la realidad. ¿Listo? Y eso quiero que siempre lo entiendan. Nosotros siempre vamos a estar aproximados a la realidad. No podemos modelar en SAP todo lo que está dentro de la estructura, ni lo que va a estar en la estructura, ¿sí? Solo podemos estimar, de alguna forma, lo que va a suceder con la estructura. ¿Listo? De ahí que decir que un solo modelo de SAP sirve para todo, eso es falso. Hay que hacer variaciones. ¿Qué pasa si considero los muros? ¿Qué pasa si no los considero? ¿Hay diferencia? ¿Qué pasa si coloco este peso acá? ¿Qué pasa si lo quito o se mueve o lo que sea? Entonces, quiero que piensen en este curso de que SAP no es la respuesta a todos los problemas, ¿sí? Y que no es un botón mágico que me dice que todo está bien y punto. SAP deben verlo como una herramienta en donde ustedes pueden rápidamente hacer cálculos y con los resultados de SAP mirar si los resultados son lógicos y de ahí tomar decisiones. Eso es SAP, no es nada más. ¿Listo? Ustedes son los que estudiaron 5 años para ser ingenieros. ¿Listo? Ahora, haciendo un resumen, ¿sí? El proceso de análisis estructural tiene 4 etapas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la primera etapa va a ser acción. ¿Sobre quién? Sobre la estructura. Entonces, ¿a qué se refiere la primera etapa de acción sobre la estructura? Pues usted tiene una estructura a la cual, ¿sí?, se aplican fuerzas o desplazamientos. Entonces, esa primera etapa es importante porque prácticamente es la etapa en la cual usted estima de alguna forma las fuerzas y se las aplica a la estructura. ¿Listo? Y ya, entonces aquí como ejemplo tenemos esta armadurita en donde está hecha la armadura y aquí tenemos aplicadas una fuerza vertical, una fuerza horizontal y una diagonal en ciertos puntos de la armadura. Entonces, si yo les pregunto qué pasa cuando yo aplico fuerzas a una estructura, ustedes me van a decir ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en la segunda etapa? Reacción. Y una reacción. De los elementos. Acción-reacción. Bueno, ya. Digamos que dejemos a mi amigo Newton un rato por al lado, pero sí, después va a haber una reacción. Pero una vez que yo aplico cargas externamente a la estructura, va a haber una acción, pero ya no sobre la estructura en general, sino sobre los elementos. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué me refiero? Pues esas fuerzas se dividen en cada elemento. ¿Listo? Entonces, en una armadura, por ejemplo, la fuerza interna que tiene una armadura, un elemento de armadura es carga axial. Y entonces, todos los elementos de la armadura empiezan a
soportar fuerzas axiales. Y aparecen en mis elementos fuerzas internas. ¿Ya? Eso es mi segunda etapa de acción. De ahí tenemos nosotros una tercera etapa, ¿sí? Que podríamos decir que es una etapa de reacción, ¿sí? Siguiendo lo de Newton, pero pongámoslo para ser consistentes, que es una etapa de respuesta. Entonces, cuando un elemento está sometido a fuerzas, ¿qué pasa? Pues hay una respuesta del elemento. ¿Y qué pasa con un elemento al que le pongo tensión o compresión? Se deforma. Exacto, existen deformaciones. ¿Listo? Entonces, estos elementos van a sufrir deformaciones internas. Y como sufren deformaciones internas, prácticamente lo que va a pasar es que se acortan, en este caso, se acortan o se alargan. Ese es el tercer paso en nuestro análisis matricial. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? Genial. ¿De ahí qué pasa? Pues lo lógico, ¿no? Cuando todos los elementos de una estructura se acortan o se alargan, en este caso, pues lo normal es que ocurra algo también exista una respuesta. Juan Carlos, Dime. ¿puedes subir un segundito que se me cortó justo? Ya. Ya. Entonces, existe una respuesta al final de la estructura. ¿Ya? Existe una respuesta de la estructura. Punto. ¿Qué creen que le pasa a la estructura? Pues la estructura, como todos sus elementos se deforma, pues la estructura también tiene deformación. ¿En dónde? Para análisis matricial, las deformaciones ocurren en los nodos de la estructura. ¿Listo? Entonces voy a moverme del grafiquito y lo voy a copiar acá. Y existen deformaciones en la estructura. Esos son los 4 pasos que van a ocurrir en nuestro sistema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Listo. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cómo han sentido hasta ahí la clase? ¿Está pesada? ¿Está bien? ¿Todo bien? Genial. Bueno, la pregunta iba más que todo, porque recuerden que íbamos a hacer una clase blended, ¿no? Y la idea es, continuamos. La idea era parar después de 1 hora para que tengan unos 20 minutos de repasar el documento que les subí. ¿Sí? Entonces hagamos la prueba, ¿les parece? Y hacemos eso. ¿Ya revisaron el documento que les subí? ¿De pronto tuvieron la oportunidad de leerlo? Entonces, en el documento que les subí, de aquí, en esta parte, sigue lo que sería hablar un poco más específicamente de lo que son las relaciones. Creo que terminemos con eso, ¿les parece? Les robo 5 minutos y terminemos con eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Después de estas 4 etapas que involucran las respuestas de una estructura ante una carga, nosotros vamos a decir que existe una relación, ¿sí? Después de esto, es evidente que existe una relación entre la acción
y la reacción de la estructura. ¿Sí? Y esa relación se puede expresar matricialmente como esta ecuación, que es delta. Eso es delta, no es una S. Hagan de cuenta que yo no sé por qué últimamente no puedo escribir como bien. Creo que también escribir en la tablet es como que diferente. Como no hay fricción en el papel, es como raro, la verdad. Voy a ser bien sincero. Pero digamos que eso es delta, es la letra griega delta, que comúnmente está asociado siempre en el campo de la ingeniería civil a desplazamiento, ¿sí? Entonces, los desplazamientos de la estructura van a ser igual a C, a una matriz C, que relaciona o que se multiplica por las fuerzas en la estructura. Debe haber una relación en esa parte, ¿listo? Y esto, aquí, esta matriz C, la vamos a llamar una matriz de flexibilidad. ¿Listo? Eso es una matriz de flexibilidad. ¿Listo? Ahora, también reconocemos que existe una relación de tal forma de que las fuerzas que se producen en los elementos deben ser igual a una matriz K que tiene o que deben estar relacionados con los desplazamientos delta, ¿sí? Y en esa definición, la matriz K le vamos a llamar matriz matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, esas son las ecuaciones fundamentales. Los desplazamientos están relacionados con las fuerzas con una matriz C. ¿Listo? Y, por otro lado, las fuerzas se relacionan con los desplazamientos con una matriz K. ¿Listo? Eso es algo bastante importante. Entonces, aquí, lo único que tenemos que mirar es lo siguiente. El método matricial o los métodos matriciales ¿sí? Están limitados para estructuras elásticas y con deformaciones pequeñas. ¿Listo? En estudios de pregado. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver va a estar limitado a estructuras elásticas con deformaciones pequeñas durante el pregrado. A los que les interese más, vamos a mirar ese tipo de cosas en posgrados, cuando hagamos las maestrías o el doctorado, en donde vamos a mirar cómo se aplica matricialmente todo el análisis para estructuras que se dañan o que se deforman mucho. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. En el documento, quiero que ustedes lean por su parte, ¿sí? El complemento de esta parte que es que es hasta el capítulo 11.2, ¿sí? Léanse todo lo del capítulo 11.2, mejor dicho, hasta el capítulo 11.2 del libro.
¿Listo? Eso ya está ahí en el documento que les subí. Y en la próxima clase les voy a preguntar qué es lo que no entendieron. Vamos a reafirmar algunas cosas de esa parte y vamos a empezar con el capítulo 11.3 del libro. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Juan Carlos, tengo una duda. Dime. Para mañana hay un deber que está deber 1, pero no hay nada ahí que pide. Y dice Eso que es, vence sí. mañana. Yo creo que mañana no vamos a arrancar los deberes, porque contaba con que el primer día íbamos a empezar a mirar algo de tema, ¿sí? Entonces vamos a arrancar desde la próxima semana con los deberes, ¿les parece? Mejor. Ah, listo. Gracias, Juan Carlos. Listo. Mejor. Juan Bueno, Carlos, chicos, una pregunta. Entonces tenemos que acabar de leer el 11.2. tienen que leer todo el capítulo 11 hasta el capítulo 11.2, o sea, 11.1 y 11.2, pero esas dos primeras partes son lo que ya vimos, o sea, solo es complementar. ¿Listo? Ya, ok. Listo, y me traen preguntas para el martes. ¿Listo? Entonces, Ya, Juan Carlos. Dime. ¿Siempre van a hacer las clases así, o sea, los últimos 20 minutos asincrónicos? Sí, eso habíamos quedado, ¿recuerdan? ¿Listo? Aquí me robé 7 minutos. Pero para que lean, o sea, ahorita cojan y abran el documento y lean, que no es muy largo. ¿Listo? En estos 15 minuticos. Bueno, chicos, entonces ahora sí, los dejo, porque el que mucho se despide, poco se quiere ir, dicen, ¿no? Entonces, que pasen una buena tarde y un buen fin de semana. No rumbearán mucho, que es prohibido, verán. ¿No? Bueno, cuídense. Chao, chao. Luego, Juan Carlos. Listo, gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Profe. Chao.